Padre Todopoderoso, le alabamos y le bendecimos porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, porque cada día vemos su cuidado de nosotros de manera tan especial. Y que aún, Señor, en tribulaciones y en dificultades, usted es quien sostiene nuestra mano y nos permite caminar confiados en usted. Gracias por esta salvación eterna, Señor, y esta certeza que tenemos en nuestro corazón, de saber que somos sus hijos. Y gracias también, Señor, por la provisión diaria que tenemos por medio de la oración, de saber que usted nos oye y nos ayuda a seguir adelante. Agradecidos por todo, Señor, hable a nuestras vidas por medio de su palabra. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Amados, y vamos a 1 de Juan, capítulo 5. Y hoy estudiaremos certeza, oración y misericordia. Capítulo 5 del versículo 13 al 17. Ese es el pasaje que vamos a compartir el día de hoy. Y hay verdades muy importantes relacionadas con lo que Dios quiere dar a conocer al final de la epístola, con relación a estas certezas que están en el capítulo. Y comenzamos con el pasaje, y dice, capítulo 5, del 13 al 17, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Interesante tema, ¿cierto? Y vamos a hacer una recapitulación con respecto a las tres certezas que están relacionadas con creer en Jesús, en el Señor Jesucristo, en el capítulo 5. Como vimos en los pasajes anteriores, los estudios anteriores, la primera certeza que tenemos de estas tres en el capítulo 5 es: al creer en Jesús tenemos seguridad de que somos vencedores. Entonces, toda esta realidad por medio de la salvación nos permite ser victoriosos en lo que es cuerpo. Por lo tanto, ser vencedor quiere decir que tengo victoria en Cristo en mi vida, en mis actos, en mi conducta y en mi actuar. Por lo tanto, la victoria se expresa de manera corporal y física en esta victoria. Cuerpo. Ahora van a ir entendiendo por qué digo esto. Segunda certeza y segunda verdad: al creer en Jesús tenemos seguridad de que Él es verdadero. Por lo tanto, esta certeza y esta verdad nos ayuda profundamente en nuestra alma. Tenemos cuerpo y tenemos alma. Por lo tanto, sabemos de que Él es verdadero. Entonces, de 1 Juan del 5 al 6, nos ayuda a tener en claro que esta victoria en Cristo y esta certeza, esta seguridad de que Él es verdadero, nos permite que Dios oriente nuestros pensamientos, nuestras emociones y la voluntad para saber que nuestra conducta debe estar guiada a través del verdadero Jesucristo. Y espíritu. De las tres certezas de creer en Jesús, al creer en Jesús tenemos seguridad de vida eterna. Y vamos al tema. Y esto es espíritu, por lo tanto, la vida espiritual, eso me faltó señalar, se comienza a vivir por medio del nuevo nacimiento. Entonces, cuando el creyente nace de nuevo, comienza una nueva vida. Y esta vida espiritual se vive a través de la salvación en Cristo. Y como introducción, ¿qué es una convicción? ¿Saben ustedes qué es convicción en sí? Yo creo que la mayoría lo sabemos. O tenemos cierta noción de lo que significa. Según la Real Academia, la convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Entonces, lo que la persona piensa o siente es aquello por lo cual pelea
discute y defiende según los conceptos del mundo. Pero la convicción como un concepto bíblico es una creencia que da forma a tu comportamiento. Por lo tanto, las convicciones nos ayudan en nuestro modo de actuar. Es algo en lo que crees tan fuertemente que determina la forma en la que actúas. Si bien una opinión es algo por lo que discutiría, yo creo que muchos en ocasiones discutimos sobre opiniones y hay diferencias de opinión en todo orden de cosas. Las convicciones, de acuerdo a la palabra de Dios, son algo por lo que un creyente daría su vida. Amén. Que así sea en nosotros. Y de acuerdo a lo mismo, error 300 con esto, ¿me van ayudando? Avanza una, querido, por favor. Tenemos un bosquejo del tema que vamos a compartir hoy. Entonces tenemos seguridad de la salvación en el versículo 13, respuesta a la oración, versículo 14 y 15, y amor por los caídos. Ahí funcionó. Y vamos al primer punto, que es seguridad de salvación. Entonces, el versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Algunos escritores señalan que se trata del párrafo anterior. Entonces, muchos dicen que Juan expresa esto relacionado con los versículos que están en el mismo capítulo 5, del versículo 1 al 12. Por lo tanto, según algunos dicen que esto que Juan dice a continuación en el 13 encierra los 12 versículos anteriores. Pero lo más probable es que esta expresión considera todo lo anterior en la epístola. ¿Por qué? Porque, como lo hemos compartido en otras oportunidades, Juan, a través de este escrito, comienza a repetir de manera cíclica las verdades, una y otra vez, para después luego reforzar al final, con más fuerza y haciendo un énfasis mayor, aquella verdad que señaló 1, 2 o 3 veces anteriormente. Entonces dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Avanzamos. Algo pasó ahí. Hay una gran similitud con el Evangelio de Juan, según Juan 20:31. Dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en tu nombre. Entonces hay un paralelismo en los escritos de Juan. Como vemos anteriormente, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, dice el versículo 13 al principio, y en el final del Evangelio de Juan dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces el enfoque del Evangelio, ¿cuál es? Dar a conocer a los incrédulos que Jesús es Dios mismo y que por medio de Él hay salvación. En el Evangelio de Juan, el propósito del libro. Y en la epístola de Juan vemos que el alcance universal es para aquellos que ya han creído en Jesucristo. Entonces, la seguridad de salvación, como punto A, dice: estas cosas os he escrito cada uno de nosotros, porque esta epístola, como es universal, tiene un alcance a través de todos los tiempos de la iglesia. Dice que los destinatarios tienen un vínculo en común a través de la fe. Por lo tanto, estas cosas os he escrito a vosotros. En este caso, cada creyente por medio de la fe está vinculado de manera espiritual y sobrenatural. Por lo tanto, tenemos en común la salvación. Tenemos en común esta realidad espiritual y a la vez también la herencia y las promesas que Dios ha dado a aquellos que creen. Y dice que estos mismos creyentes que creen en el nombre del Hijo de Dios y que también tienen vida en su nombre, se relaciona estrechamente en ambos escritos. Avanzamos. La seguridad de salvación. Por lo tanto, el propósito del escrito en sí dice: para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces,
Al principio, ¿qué vemos? Los destinatarios del escrito, aquellos a los cuales Juan les escribe que son hijos de Dios con una común fe, con una fe en común. Y ahora, ¿cuál es el propósito de este pasaje en sí? Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. Cada creyente al principio no tiene esta verdad tan clara. Yo creo que usted y yo al principio muchas cosas no las entendimos hasta que nos las enseñaron con detención. Y poco a poco se fue armando este rompecabezas de verdades fundamentales y tuvimos más clara la idea de lo que era la salvación y las verdades de Dios. Por lo tanto, Juan también entendió esto como uno de los apóstoles y escritores de la palabra del Señor y fue comunicando estas verdades a través de sus escritos y dio a conocer también cuál era el propósito del escrito. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Algo de contexto histórico con relación a la carta. Los creyentes en este contexto actual estaban siendo inquietados por quienes negaban la salvación. ¿Recuerdan un poco cuáles eran las sectas heréticas que habían en este tiempo? Que eran el ascetismo, el gnosticismo y los judaizantes, que eran grandes movimientos herejes y que afectaron grandemente a la iglesia. Pero en este escrito en sí, las verdades fundamentales que enseña Juan van en contra precisamente de los pensamientos falsos de los gnósticos. Los gnósticos creían que la salvación se lograba cuando el espíritu divino e inmortal era liberado de la prisión que significa este cuerpo. Por lo tanto, este pensamiento o esta filosofía, que era una unión de varios pensamientos de distintas etnias y razas, enseñaba de que la creación en sí era tan mala que era imposible que el cuerpo del hombre fuese a ser poseedor de la salvación. Entonces, ellos vinieron con su falsa doctrina a inquietar a los hermanos y a promover estas falsedades frente a la iglesia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Juan? Por medio de su escrito, les da a conocer a los hermanos la manera de combatir esta herejía. Y dice, amados hermanos, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Por lo tanto, que nadie los engañe y que nadie traiga falsas doctrinas. Ustedes tienen vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Pero, ¿cómo el creyente tiene seguridad de vida eterna? ¿Cómo cada uno puede tener claro en qué consiste la salvación, amados? No es algo que sea espontáneo o que sea inmediato. Es un caminar a través de la palabra y del conocimiento de las verdades fundamentales del Evangelio. Y estas nos ayudan a tener convicciones. Amén. Entonces, estas convicciones se adquieren a través del estudio de la palabra. Pero hay muchas cosas que no necesariamente uno las va a entender al leerlas solamente. Hay cosas que a uno se las tienen que enseñar. Amén. Y tenemos algunos versículos de seguridad, de salvación, como a modo de información. Yo creo que muchos de ustedes también deben tener versículos de memoria, pero ¿cómo un creyente sabe que tiene vida eterna? Debe saberlo con la palabra, porque no es algo emocional, no es algo sentimental ni testimonial, sino que es la Escritura la que a nosotros nos enseña que esta salvación es por la eternidad y que Dios la da a través de Jesucristo por fe. Amén. Entonces, ¿qué dice Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, este pasaje es un pasaje fundamental relacionado con la seguridad de salvación. El Señor Jesucristo mismo lo señaló y dice, verdaderamente es cierto lo que yo les digo. Es una verdad absoluta y no cabe lugar a dudas. El que oye mi palabra, en este caso es el Evangelio, y cree al que me envió,
diciendo que Él es el Mesías y es Dios mismo en la tierra. ¿Qué dice a continuación? Tiene vida eterna. No dice tendrá o probablemente la puede obtener. Por lo tanto, esta seguridad de salvación a través de oír el mensaje de la palabra y creerlo en el corazón hace que aquel creyente que recibe estas verdades como verdaderas y las cree de verdad, tiene vida eterna. Entonces, la seguridad de salvación radica en lo siguiente. Dice el Señor Jesucristo, y no vendrá a condenación, poniéndose él mismo como el juez. Por lo tanto, les dice a aquellos que les comunicaba esta verdad, y no vendrá, por lo tanto, el día de mañana, les dice el Señor, yo mismo seré el juez delante de vosotros. Entonces, si ustedes oyen y creen, tienen, y serán salvados de la condenación, entonces han pasado de muerte a vida. Y ahí nosotros tenemos el nuevo nacimiento y la justificación por fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor les da a conocer que aquel que oye y cree de verdad será justificado de esta condenación eterna y ha pasado de un estado de condenación eterna a un estado de salvación eterna. Amén. Otro pasaje de seguridad de salvación muy importante es este. Yo sé que usted probablemente conozca muchos más, pero quise compartir estos relacionados con tres aspectos fundamentales. Dice Efesios 13 y 14, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Entonces está el énfasis de creer, pero este creer no es una mera suposición de lo que es lo que yo digo o pienso, sino que es creer en el corazón para salvación. Y es aquel impulso que por medio de la gracia y el Espíritu Santo Dios provoca en el hombre para que pueda creer estas verdades, siendo convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces, es en ese momento donde el alma del hombre está siendo iluminada por el Espíritu Santo y la palabra y logra creer y entender estas verdades para recibirlas por fe. Entonces, una vez que esto sucede, viene a hacer habitación en él, porque dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo viene a habitar en el creyente. ¿Para qué? Como garantía de la salvación futura y de la vida eterna. Por eso dice el versículo 14, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Coma, y después decimos lo que significa la coma. Hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, la salvación eterna y la posición que nosotros tendremos con Cristo en la eternidad está reservada y garantizada por medio de la habitación del Espíritu Santo, que garantiza que aquel creyente en su diario actuar y en su caminar en esta vida terrenal no perderá su salvación, ni tampoco se perderá de ninguna otra forma, porque Dios ha puesto en sí el sello y la garantía de hijo de Dios como propiedad de Dios. Amén. Para alabanza de su gloria. ¿Y qué es esto? Gloria a Dios por esto. Nada más que eso, amados. Que a Él sea toda la gloria por esta obra perfecta de salvación para este mundo pecador y para personas tan imperfectas y llenas de errores como nosotros. Romanos 8, del 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, todo lo que enumera Pablo aquí relacionado con cualquier tempestad, oposición, problema que pueda venir a la vida de un creyente, de un hijo de Dios, no lo podrá separar de Dios, de su Creador y de su Salvador. Y cuando dice, ni ninguna otra cosa creada, quiere decir, y por si me faltó algo, y si me faltó enumerar algo de todo lo que existe que a usted lo pueda arrebatar de la mano de Dios, no es posible, amados.
Amén. Entonces, por eso Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, estas sectas heréticas como el gnosticismo y otras que atacaban a la iglesia en este entonces no tenían fundamento en contra de la verdad fundamental de la salvación. Amén. Por lo tanto, cada creyente, y tanto usted como yo, tenemos la responsabilidad de saber defender esto con la palabra. Porque probablemente va a llegar el día en que tanto usted como yo tengamos que defender esta verdad. Y si alguien viene y le dice a usted, pero si yo peco, ¿puedo perder mi salvación? Por supuesto que no. ¿Y dónde sale eso? Y usted, con la palabra, podrá sacar del error a aquella persona y la podrá edificar y dar a conocer que la salvación es por gracia, por medio de la fe, porque es un don de Dios. Amén. Continuamos. Una frase que me gustó mucho de este escritor, Martin Lloyd-Jones, dice lo siguiente: si quieres tener seguridad de salvación, el lugar donde empezar no es en tus sentimientos, sino en tu entendimiento. Luego los sentimientos seguirán. La manera de tener seguridad no es tratar de sentir algo, sino tener esa verdad absoluta. Entonces, ¿qué quiere decir este escritor tan reconocido? Amados, solo a través de las convicciones nosotros podremos saber qué es la seguridad de salvación. Podremos experimentar y vivir esta seguridad de salvación. Y probablemente usted, así como yo, cuando yo supe y entendí y creí que era salvo por la eternidad, se fue de mí un gran peso y pude caminar libre y decir, Señor, gracias, porque soy salvo. Y porque sé que he fallado tanto en la vida y seguiré fallando, pero a pesar de todo eso, la salvación que usted me dio, Señor, es para siempre. Gloria a Dios por eso. Como segundo punto tenemos respuesta a la oración. Por lo tanto, ya vimos lo que Juan le declara y le dice, estas cosas os he escrito a vosotros. Entonces, el escrito que está relacionado con todo lo anterior, gracias mi bonita, tiene tal importancia y tal impacto en el creyente que nada lo mueve, porque eso es convicción. Las convicciones son aquellos pilares y fundamentos que sostienen la vida del hombre para que en los momentos difíciles y frente a la oposición y tempestad no caiga, porque está fundado sobre la roca. Amén. Segundo punto, del versículo 14 en adelante tenemos como subpunto seguridad en la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, dice. Tiene señalada, no se vaya de 1 Juan capítulo 5. La palabra usada aquí es la misma que se usó anteriormente en los pasajes 1 Juan 2:28. Dice, y ahora hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Por lo tanto, Juan ya venía hablando con relación a la confianza que el creyente tiene en distintos aspectos de la vida. Y también en el capítulo 3, versículo 21, señala la misma palabra, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, frente al día del juicio, como creyentes, frente al Señor en el tribunal de Cristo, hay confianza. Amén. Que también esta convicción nos sirva para poder edificar y realizar un servicio óptimo que traiga gloria a Dios. Y cualquier cosa que le pidiéremos, recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, como segundo punto o aspecto relacionado con lo que es una vida agradable y de oración, nos permite tener confianza de que estamos caminando conforme a su voluntad. Seguimos. Con respecto al segundo punto, respuesta a la oración, la condición de la oración. Entonces dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Y la condición, ¿cuál es?
si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, el Señor Jesucristo enseñó acerca de esto con respecto a que no hay límites en pedir. Hay muchos que tienen hijos, ¿cierto? Todos tenemos, la mayoría tenemos hijos acá, y los niños no tienen límites en lo que piden. ¿Se ha dado cuenta? Piden y piden y piden nomás. No hay límite en lo que ellos piden. Pero el Señor Jesucristo también enseñó acerca de esto, de lo que es. Se ríen algunas madres por ahí. Ahí toqué alguna fibra sensible. Bueno, en fin, todos fuimos hijos en algún momento y pedimos y pedimos y pedimos. Pero la realidad es así. No todo lo que uno pide a uno se le puede conceder, ¿cierto? Entonces los hijos ya quedaron claritos los presentes. Dice el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Entonces, no hay límites en lo que el Señor señala con respecto a pedir. Uno puede pedir, pero vamos avanzando y vamos a ir viendo cuál es la condición con la cual uno debe llegar a pedir. Las peticiones necesitan este requisito y en el Evangelio de Marcos dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces a todo esto va acompañado la fe. Por lo tanto, uno puede pedir todo lo que quiere, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Pero tampoco podemos decir al Señor, Señor, yo tengo fe que usted me va a regalar un Rolls Royce. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por lo tanto, amados, la fe también va acompañada con una idea clara de lo que Dios a uno le quiere dar y lo que le puede dar, ¿cierto? Porque como hijos de Dios también hemos entendido esto a través de la oración y la comunión con Él. Pero una guía para ajustar nuestra oración a la voluntad de Dios. Mire qué interesante esto. Hay mucha tela que cortar con respecto a esto, pero por motivo del tiempo, también hay 3 versículos, 4 en sí, para poder ver una guía, cómo Dios nos puede ayudar en oración y cómo podemos orientar esto. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, caminar en la voluntad de Dios, como primer punto, significa esto, una vida en pureza, amén. También 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces esto es gratitud delante de Dios a través de mi vida y de lo que voy viviendo. No siempre las cosas son tan agradables, amado, y usted lo sabe, yo también. No siempre todo es tan fácil, es tan agradable. Siempre hay dificultades, oposición, pruebas, tribulaciones. Pero Dios quiere que a pesar de todo esto seamos agradecidos. Amén. Y también 1 de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, otro aspecto importante de lo que es caminar en la voluntad de Dios para ser oído en la oración tiene que ver con esto. Cuando hay oposición del mundo y de gente que te ataca, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros hagamos el bien. Amén. Y el Señor enseñó también cómo uno se somete a la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el modelo de oración lo enseñó el Señor Jesucristo. Señor, a pesar de todo, que se haga tu voluntad. Amén. Avanzamos. Respuesta a la oración, sé una doble certeza. Entonces, tenemos aquí, y si sabemos que Él nos oye, cualquiera cosa que le pidamos. La primera seguridad que tenemos es que Dios oye cada petición, pero no accederá a conceder, obviamente, ¿cierto?, todo lo que le pidamos. Entonces el Señor está atento a la petición, pero no por eso quiere decir que Dios va a conceder todo lo que uno le pida a Él.
Como por ejemplo, que descienda fuego del cielo y queme a mi jefe. ¿Cierto? Son peticiones que jamás se van a dar. ¿Por qué? Porque no están estrechamente relacionadas con la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que dice Santiago 4:3? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, Santiago le enseñaba a los hermanos que realmente estaban tan desorientados en su caminar y en su vida como hijos del Señor, que la vida fracasada a veces nos lleva a esto, amados. Y yo creo que debemos ser sinceros también. En muchos de nuestros procesos de vida no tenemos respuesta a nuestras oraciones porque también dejamos de ser sensibles al Espíritu Santo y desobedientes a la palabra. Entonces, entendiendo estas verdades, a veces queremos venir con el cheque en blanco y decir, Señor, fírmalo por favor. Pero no es así. Porque cada petición que no esté relacionada con lo que Dios quiere para nosotros, porque Él sabe nuestro bien y qué nos conviene y qué no, obviamente el Señor no lo va a conceder. Y mire lo que dice el Proverbio 28:9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Y sabe qué? Aquí habla de un creyente, de un justo. Cuando usted ve los proverbios, habla del impío, del inicuo, del perverso y del malo. Pero aquí en este pasaje no habla de ninguno de ellos. Por lo tanto, ya en el Antiguo Testamento también existía el justo que se apartaba de la ley y que estaba provocando esto delante de Dios, que Dios abominara su oración. Por lo tanto, la primera certeza que tenemos es que Dios oye todo lo que nosotros le pedimos, pero no necesariamente va a responder y nos va a conceder todo lo que le pidamos, ¿cierto? Y la segunda certeza dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, en segundo lugar, la respuesta favorable a nuestras peticiones radica en algo fundamental. Y usted lo sabe, ¿cierto? Amén. Un corazón contrito y humillado que se somete a la voluntad de Dios será aquel por el cual el Padre Celestial hará milagros. Grábese eso, amado. Cuando un corazón llega humillado delante de Dios, queriendo someterse a la voluntad de Dios, por ese corazón Dios hará milagros. Por eso dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, Dios está cercano, está profundamente interesado en aquel que tiene un corazón contrito y humillado. Y que tiene este corazón quebrantado en humildad delante de Él. Amén. Y avanzamos. Amados hermanos, antes de ir al último punto, es importante saber que una vida de oración es lo que a nosotros nos va a permitir tener victoria en nuestro caminar. Un testimonio importante que yo le quiero compartir, no lo quise dejar escrito. ¿Cuántos conocen el tabernáculo de Brooklyn? Yo creo que algunos lo conocen por la música, por el gran coro que tiene aproximadamente 1000 personas, que ha ganado Grammys, premios internacionales y que ha sido reconocido en todo el mundo por ser uno de los coros gospel más importantes. Ha bendecido millones de personas a través de su música y mucha gente también ha llegado al Evangelio a través de estos coros. Pero este coro es de una iglesia que es el Tabernáculo de Brooklyn y el pastor Jim Cymbala escribe un libro que se llama Fuego Vivo, Viento Fresco, que es un libro testimonial donde él cuenta que siendo un pastor tan inexperto, junto a su esposa, en una iglesia que se congregaba en Brooklyn, al borde de la renuncia, con 20 miembros, un día sintió el llamado de Dios a orar fervientemente con estos hermanos. Siendo 20 hermanos, un día martes se tomaron de las manos y se pusieron a orar. Y el primer martes oraron 5 minutos, tomados de las manos en círculo. Pero ellos no tenían idea de lo que el Señor iba a empezar a hacer a través de ellos. Hoy el Tabernáculo de Brooklyn
dentro de la información que yo pude ver, antes de la pandemia tenía 10.000 miembros. Y cada reunión de oración, que es el culto principal de ellos, asistían 3.000 personas cada martes a orar. Y esta fue y se convirtió en una verdadera casa de oración. Pregunta para nosotros: ¿cómo está nuestra oración? Respondo yo frente a ustedes. Creo que mi vida de oración es tan mediocre y tan pobre en ocasiones que me falta mucho más. Y lo reconozco, no sé usted. Si nosotros oráramos como debiéramos orar, no necesariamente nos convertiríamos en el segundo tabernáculo de Brooklyn. Pero creo que muchas de las desgracias quizás que nos ocurren, problemas, falta de victoria y tantas situaciones de la vida, no las viviríamos de tal manera, porque en oración habríamos obtenido respuesta y habríamos sabido decidir antes de irnos por el camino equivocado, ¿cierto? Pero también Dios a través de la oración les permitió a estos hermanos crecer tan grandemente que ellos entendieron lo que es orar y vivir llenos del Espíritu Santo y conocer la voluntad de Dios. Ahora avanzamos. Misericordia. Tercer punto y final, la oración por el hermano caído. Dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Y aquí ya vamos a la parte difícil del tema. Todos los creyentes de alguna forma pecamos, ¿cierto? ¿Usted peca? Yo una vez conocí a un hermano que decía: yo no peco, pero lo hacía de broma, obviamente. Cada creyente peca y todos nosotros diariamente fallamos, y eso es importante, ojo con eso. Dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero también es muy común que el pecado no solo sea una caída ocasional, sino también un pecado oculto que está destruyendo la vida y el testimonio de un hermano. Por lo tanto, también existe esto, que cuando dice: si alguno viere a su hermano, entonces habla de que el hermano tiene conocimiento de la falta o de la vida de pecado del hermano que está caído. Por lo tanto, también podemos tener claridad de que hay algo que el hermano no ha confesado. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor? Ore por él. ¿Por qué? Porque, o si no, va a suceder lo que dice, que el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, seguirá cayendo en el mismo círculo vicioso y tendrá una vida fracasada en el Señor. Y es muy cierto. Es muy cierto, amado. Y cada uno de nosotros debe ser sincero delante de Dios. Debemos tener claridad de lo que es el pecado y no tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque pecados no confesados o pecados ocultos traerán como consecuencia una vida en derrota delante de Dios y probablemente una disciplina terrible que la veremos a continuación. El pecado de muerte. Por eso dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Entonces, ¿qué es el pecado de muerte? En el Antiguo Testamento habían pecados que tenían como consecuencia la pena capital. Solamente algunos enumerados, porque hay muchos. Por ejemplo, en Éxodo 21:12 dice: el que hiere a alguno, haciéndole morir, él morirá. Por lo tanto, el homicidio era penado con la muerte en el Antiguo Testamento. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero o adúltera indefectiblemente serán muertos. El adulterio era penado con la muerte. Entonces, hoy en día, los picaflor o las picaflor la pensarían 2 veces, ¿cierto? Era gravísimo en el Antiguo Testamento y para Dios este acto. Y en Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Por lo tanto, hay 3 pecados dentro de los que gran cantidad de pecados que tenían como consecuencia la pena capital, de los cuales Dios consideraba
que eran dignos de muerte. Pero el pecado de muerte hace que por su gravedad el Señor determine el fin de la existencia del creyente. Por lo tanto, sacando del escenario de esta tierra a aquellos que persisten en pecar, y tal disciplina es un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque impide que el creyente siga sufriendo por el pecado. Porque el creyente puede caer en tal acto de pecado que puede estar sufriendo y viviendo una vida miserable delante de Dios, en vicios y en muchos problemas. ¿Y qué hace también el Señor? Lo ocupa como mal ejemplo, como testimonio para la iglesia. Por lo tanto, Dios puede cortar al creyente. ¿Para qué? Para que no siga sufriendo, para que no siga pecando y para que no siga dando que hablar en la iglesia. Ojo con aquellos que dicen que el Hijo de Dios no puede pecar, porque la Escritura habla de esto y habla con claridad de que un creyente puede estar enceguecido a tal punto, amado, que puede llegar a esta condición de estar endurecido y pecando en pecados graves que pueden tener como consecuencia que Dios diga: esto es muy grave, ya, hasta aquí nomás llegaste, vamos para la casa. Dios puede hacerlo. Y algunos ejemplos del Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11:30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Los creyentes en Corinto estaban tomando a la ligera la Santa Cena, entonces la Cena del Señor la convirtieron en verdaderas borracheras. Entonces la dignidad que tiene la Santa Cena, ellos la pasaron por alto y pisotearon la sangre de Cristo y la santidad que esto significa. Es lo mismo que nosotros en una Santa Cena acá nos pongamos a hacer fiesta y un montón de cosas aberrantes. Eso pasaba en Corinto. ¿Y qué hizo el Señor? Juzgó estas cosas. Y muchos se enfermaron producto del pecado, muchos se debilitaron por causa del pecado, pero a otro Dios sencillamente los cortó. Y les dijo: ya, para la casa, no, es mejor que no sigas sufriendo. Y por misericordia llegaste hasta aquí nomás. Y tenemos otro testimonio también, dentro de algunos más que hay en el Nuevo Testamento, como Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2 quise poner, pero es un relato que llega hasta el versículo 11. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayéndolo, solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Entonces aquí hubo un engaño. Aquí hubo un claro engaño por aparentar. Y todo esto trajo como consecuencia que en los inicios de la iglesia primitiva, en el momento en el que la iglesia estaba creciendo en poder, en santidad, ocurrió esto. Por lo tanto, ¿Dios qué hizo? Disciplina divina. Cortó a ambos. ¿Para qué? Para que se diese testimonio de que Dios es santo y que Dios es justo. ¿Y qué dice en el versículo 11 de Hechos? Y hubo gran temor a causa de estas cosas. Por lo tanto, Dios juzgó esto y ocupó este caso como mal ejemplo para que los hermanos entendieran que la santidad es algo importante y que es algo serio y que el pecado no se debe tomar a la ligera porque Dios es aquel que juzga. Amén. Pero, ¿cuándo debo dejar de orar por mi hermano? Porque dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Por lo tanto, el Señor enseña lo siguiente: usted, amado hermano, puede ser usado de manera oportuna para traer de vuelta al hermano que ha caído. Amén. Y que así sea en nosotros. Dios lo va a mover en oración para que ore por aquel que ha caído, pero también lo va a usar para que llegue a él y probablemente lo exhorte y le diga: hermano, vamos a casa, de vuelta a casa, donde hay abundancia de pan. No sigas pecando como el hijo pródigo, amado, vuelve a casa. Algo así. Y quizás el Señor lo ha usado
tantas veces para restaurar a algún hermano caído, que ha pecado, que está mal. Y que el Señor nos ayude a tener este corazón. Pero también en este pasaje nos dice que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuándo debo de orar, dejar de orar por mi hermano? Y tenemos ejemplos. Por ejemplo, Jeremías. Jeremías estuvo 24 años predicando en Jerusalén, dentro de este gran ministerio que tuvo. Y en estos 24, 25 años predicaba en el templo, en los lugares públicos, y le decía, vuélvanse a Dios. A esta nación que estaba viviendo en injusticias sociales, en idolatría e inmoralidad, va a venir un juicio y va a venir una nación más poderosa y nos va a llevar cautivos. Va a destruir este lugar y seremos juzgados por Dios por nuestra infidelidad. Y Jeremías habló esto 24 años, amados. Y durante estos 24 años que él no se cansó de predicar y de llamar al arrepentimiento a la nación de Israel, mire lo que le decía el Señor. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. En el capítulo 11 también le dice, porque tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Me dijo Jehová en el capítulo 14, 11, no ruegues por este pueblo para bien. Llegó al punto en el que el Señor le prohibió a Jeremías que siguiera orando. Pero hay una delgada línea, amados, con respecto al hermano caído. Y lo lamentable de todo esto, ¿sabe qué es? Que a veces nosotros lo dejamos ir antes de luchar para traerlo de vuelta. Y no tenemos ese corazón como Jeremías, que luchó hasta el fin y estuvo años rogándole a Dios y también rogándole a ellos que se volvieran y se arrepintieran de sus pecados. ¿Cuántos hermanitos caídos o soldados caídos hemos visto que han quedado atrás? Y a veces hemos sido tan indiferentes que no hemos tenido ni siquiera el tiempo para orar por ellos, amados. Como bien se dice, muchos de nosotros somos el único ejército que le dispara a sus propios soldados. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a tener este corazón lleno de misericordia y de saber que aquel que cayó y que está en problemas necesita ayuda, primero en oración, para ser restaurado, pero también un acto de presencia. ¿Por qué? Porque va a ser el Señor, amado hermano, quien te va a decir en el momento y en tu corazón, déjalo si no quieres. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Después que usted haya agotado los medios y haya doblado rodillas y se la haya jugado por ese hermano caído. Amén. Entonces, para terminar, versículo 17, la universalidad del pecado. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Juan 3:4, primera de Juan. Y ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por eso la Escritura señala a través de todo el consejo de Dios que el pecado es algo grave. Y no hay pecado ni pequeño ni grande delante de Dios. Pero sí hay algunos que merecen una disciplina drástica, como el pecado de muerte. Pero no por eso. Juan también les enseña a los oidores del escrito. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, pero toda injusticia es pecado. Ojo, amados, ustedes también. Y ya para terminar, ¿qué es lo que decía este escritor, que es un escritor argentino y que también lo recomiendo, amados? Horacio Alonso señalaba lo siguiente: la madurez espiritual no se mide por el conocimiento que se tiene de la Biblia, sino por la capacidad de restaurar. Ahí, amado, usted y yo demostramos verdadera madurez. Ese es un hermano maduro. El que sabe cómo restaurar y traer de vuelta a su hermano. Y para terminar tenemos este ejemplo tan importante
y lo comentaré brevemente porque sé que muchos conocen la historia. Tenemos aquí tres personajes. Tenemos a Pablo, tenemos a Bernabé y tenemos a Juan Marcos. ¿Sabe quién es, cierto? Pablo, Bernabé y Juan Marcos. En el primer viaje misionero, en Hechos capítulo 13, del versículo 4 o 5, ¿qué tenemos? Que ellos salen a la obra del Señor y llegan a Chipre y comienzan a predicar el Evangelio. Pero a través de esta predicación se convierten en personas. ¿Y qué ocurre? Se encuentran con un endemoniado. Y esto yo creo que debe haber causado tal impacto en Juan Marcos que tuvo temor, porque probablemente era joven, falto de experiencia, y podemos poner muchos adjetivos a este hermano. Le faltaba madurez espiritual quizá. ¿Y qué hace dice el versículo 13? En el primer viaje misionero, después él se devuelve a Jerusalén. Fue mucho para él. No estaba listo. No estaba listo, amados. Entonces volvió a casa, probablemente temiendo por su vida, temiendo por haber visto la cara del diablo. No estaba listo. Pero en el segundo viaje misionero que hay, el capítulo 15, del 36 al 39, vemos que hay una gran discusión entre Pablo y Bernabé. Y creo que usted también lo ha leído. Y dice que fue una discusión tan acalorada que faltó inclusive que se levantaran la mano. ¿Por qué? Porque Bernabé tenía un corazón lleno de misericordia. Pero Pablo era un corazón lleno de verdad. Entonces, ¿qué dice el proverbio? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, inscríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Hay que tener un equilibrio. Pero ambos extremos se encontraron aquí. Uno lleno de verdad y el otro lleno de misericordia. Y se produjo el choque. Entonces, probablemente que le decía Bernabé a Pablo, pero yo también te ayudé a ti. Yo también tuve misericordia de ti, yo también te levanté, te restauré, te presenté delante de los apóstoles. Cuando nadie te quería, cuando nadie te creía, yo me la jugué por ti. ¿Se te olvidó, Pablo? ¿Se te olvidó esto? Y ahora lo juzgas a él, que es un joven, y que ahora lo único que quiere es servir a Dios. Marcos ya estaba restaurado, arrepentido, quizás con lágrimas, y Dios lo restauró y lo levantó. ¿Sabe qué? Marcos solo necesitaba una oportunidad para seguir sirviendo a su Señor. Pero Pablo le dijo, no, tú me dejaste tirado una vez, no me la hacen dos veces, no sirve. Aquí yo necesito valientes, soldados, aguerridos. Quizás, ¿qué le habrá dicho, amado? Pero Marcos necesitaba solo una oportunidad. Pero, ¿qué pasa aquí en este caso? Pablo, al final de sus días, reconoce la fidelidad de Juan Marcos. Y esto está escrito en 2 Timoteo, poco tiempito antes de morir. En 2 Timoteo capítulo 4, del 9 al 11, le dice, en mi primera defensa estuve solo. Nadie estuvo conmigo. Demas me ha desamparado, solamente Lucas estuvo aquí. Pero ¿sabe qué le dice? Trae a Juan Marcos. Tráelo. Porque me es útil para el ministerio, un siervo fiel. Y yo creo que una de las cosas que le voy a preguntar algún día a Pablo, ¿por qué no perdonaste a Bernabé, hermano? Y me va a decir si lo perdoné, pero no lo vi en la Biblia, Pablo. Siervo. Que el Señor tenga misericordia, amados, de nosotros. ¿Y quién fue Juan Marcos al final? Juan Marcos es el mismo que escribió junto al apóstol Pedro el segundo evangelio. Este hermano que un día falló, amados, que pecó, que traicionó, que tuvo miedo, que volvió a casa, que no fue capaz de seguir adelante, que le quedó grande el poncho. Después, ¿quién fue? Uno de los grandes. ¿Saben por qué? Porque hubo un hermano dispuesto a extender su mano para levantarlo. Como conclusión, que nuestras convicciones nos ayuden a vivir con gozo la vida eterna, amén.
Porque la vida eterna se entiende y se vive con gozo. Dios te dio salvación eterna, me dio salvación eterna. Nos dio vida por la eternidad como un regalo que recibimos por medio de la fe. Que estas convicciones nos guíen a tener una vida ferviente en oración. Amén. Y esto nos mueva a tener un corazón compasivo conforme al corazón de Dios. Y quiero terminar con esto. Tengamos cuidado con aquel hermano caído, amado. No sea que aquel hermano olvidado y al que le hemos cerrado la puerta sea otro Juan Marcos. Oramos. Y con sus ojos cerrados, amados, yo sé que hay tanto que arreglar en nuestras vidas y cosas en las que le hemos fallado al Señor. Y quiero invitarle a usted, así como yo también junto a usted, que vayamos delante del Señor si hay temas que arreglar, pecados ocultos, pecados no confesados, enemistades, pleitos, celos. Este es el tiempo para arreglar cuentas con el Señor. Y también quiero invitarle que si viene a su mente y a su corazón algún hermano que ha caído y que está apartado del Señor, ore por él y haga lo necesario para ayudarlo a volver a casa. Oramos. Padre Todopoderoso, muchas gracias por este tiempo en el cual hemos sido bendecidos y animados a vivir con gozo la vida eterna. Gracias también por darnos a conocer lo importante de la oración y cómo debemos vivir en comunión con usted a través de esta comunión, de saber pedir conforme a su voluntad y agradarle en nuestro caminar. Y gracias también, Señor, por saber que la misericordia es aquel acto de ver con compasión al caído y la necesidad del prójimo. Ayúdenos a ser compasivos y misericordiosos también con nuestros hermanos, quienes producto de pecados y faltas quizás no han podido tener victoria y salir de la desgracia que es el pecado. Ayúdenos, Señor, a tener esta convicción y este corazón. En Cristo nuestro Señor oramos.